Bien, vamos a dar inicio a la hora de escuela dominical, que sigue siendo más tema, más tiempo de estudio bíblico, instituto bíblico en cierto sentido. Vamos a seguir y casi llegamos al final de la serie de estudios acerca de los atributos de Dios. Pero sí nos va a costar algunas semanas. Vamos a empezar con un momento de oración. Señor Padre Dios, gracias una vez más por el tiempo que podemos compartir juntos. Gracias que por cada uno que ha llegado con bien, quizás algunos más estén en camino, tráigalos, Señor, con bien. Háblanos por medio de tu palabra, protege, cuida a los que están enfermos y, Señor, enséñanos un poco más de tu ser. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Necesito 4 voluntarios para los primeros 4 pasajes. Salmo 135, hermano Félix. Isaías 46, hermana Anne-Marie. Romanos 13, hermano Alan y Mateo 28, hermano Juan Carlos. Y Amy, Romanos 11. Van a ser 2 versículos. ¿Puedes? Cuidado nomás. Con el gozo a todos nos pasa, hay que tener cuidado, nada que hacer en ese sentido. Vamos a ver un tema que sin duda nos va a costar más de una semana, porque mis notas típicamente son como 4 caras y hoy día son 16. Así que vamos a ver cuánto nos demoramos para poder entender bien y saber aplicar bien este atributo de Dios. ¿Quién tenía, hermano Félix? El primero. Salmo 135, versículo 6. ¿Qué dice, por favor? Todo lo que Jehová quiso ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los habitantes. Creo que en estos 4 pasajes que buscamos no vamos a encontrar la palabra técnica que hoy día ocupamos para describir este atributo de Dios. Pero básicamente está en la primera frase de lo que leyó el hermano Félix. Todo lo que Jehová quiso ha hecho. Y vamos a seguir explicando esa idea en un momento. Isaías 46, versículo 10, hermana Anne-Marie, por favor. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Otra vez, haré todo lo que quiero. Dice al principio, anuncio lo por venir desde el principio. En ese sentido va relacionado a la omnisciencia de Dios. Dios conoce desde el principio, desde mucho antes del principio, a nuestro entender, Dios ya sabía todo. Sin embargo, vamos a enfocarnos en haré todo lo que quiero. Y luego Romanos capítulo 13, versículo 1, ¿quién era? Hermano Alan, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gracias. No hay autoridad sino de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y es un buen punto que la traducción que leyó lo tradujera así, porque mi Biblia no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Autoridad, potestad, la misma palabra griega, tal como en Mateo 28, 18, hermano Juan Carlos. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias. Otra vez, esa palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, algunas lo traducen autoridad. Así que estamos hablando de poder y autoridad. Y cuando hablamos de esas dos cosas, estamos hablando de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. No pudimos estudiar este concepto, este atributo al principio, porque teníamos que entender varios otros atributos que nos ayudan a entender este atributo. Empezamos hace ¿cuánto? Ha de ser más de 4 meses ahora. Empezamos a ver la infinitud de Dios. Dios es infinito. Lo que Él es, lo es al 100%. Y por lo tanto, la soberanía de Dios, el poder y la autoridad de Dios es infinito, no tiene límites. De la misma forma, tuvimos que ver y vimos hace algunas semanas, vimos la omnipotencia de Dios. Va muy relacionado con lo que queremos decir con el poder como parte de la soberanía de Dios. Y luego también, quizás la semana pasada, no la antepasada, quizás vimos la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo. La semana pasada vimos que Dios es infinitamente sabio. Todas estas cosas van mano a mano, como creo que dije la semana pasada, porque si Dios tuviera todo poder, toda autoridad, todo conocimiento, pero no fuese todo sabio, sería un Dios horrible.
¿verdad? Tener a alguien en poder que no sabe lo que está haciendo. Bueno, es lo que sucede en nuestro país, quizás. Pero Dios es sabio, infinitamente sabio, por lo tanto podemos depender de Él. Al fondo, en contraste con todos los otros atributos de Dios, estamos entrando a un atributo que muchas veces divide a los creyentes en vez de unirlos. No es que algunos no creen en la soberanía de Dios. Hasta el momento yo personalmente no he conocido a un verdadero creyente quien creyera que Dios no sea soberano. La división, el conflicto, el desacuerdo surge en nuestra definición de este atributo. Vamos a empezar ahí con la definición, pero como siempre, si hay una pregunta, me avisan. Quise anotar cada versículo que podríamos leer hasta el día de hoy. Quizás no alcanzamos a leerlas todas, pero si uno quiere estudiarlo y dice, pastor, por favor, estudiemos el contexto de ese pasaje. Adelante, tomemos el tiempo de estudiar el contexto. Yo no tengo ningún problema en pasar 2 meses más estudiando solo este atributo si sea necesario, para que podamos llegar a la plena certeza de lo que la Biblia dice. Para partir con una definición, el diccionario de la Real Academia Española. Quiero partir ahí cuando puedo, solo porque nos ayuda a entender el lenguaje que usamos para describir a Dios. Pero realmente quiero ir a la Biblia y la Biblia nos va a confirmar las definiciones que sacamos. El diccionario de la RAI dice soberanía, cualidad de soberano. Bueno, eso no me ayuda mucho, así que tuve que ir. ¿Y qué significa soberano? Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Esa palabra en el diccionario tiene otros usos, pero ese es el uso que nos es relevante para esta ocasión, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. En ese sentido, ningún ser humano es realmente soberano. ¿Por qué? Porque nadie tiene la autoridad suprema, solo puede haber un soberano. Sin embargo, ocupamos la palabra soberano para decir que yo tengo la autoridad dentro de esta esfera. Podemos decir que un dictador ha tomado la autoridad de esa esfera. El papá quizás en la casa, en cierto sentido, es el soberano de la casa, pero no hay nadie que tenga la autoridad suprema, sino Dios. Al hablar de definiciones teológicas, Tozer, el autor del libro que nos está acompañando en este estudio, dice, y no me da una definición concisa, así que tuve que tomar partes para componer una definición. Dice, Dios es el supremo sobre todas las cosas. No hay nada fuera de su control. Y esa es una verdad importante, reconocer que Dios, siendo el supremo, teniendo el poder y autoridad supremo, está en control de todo. No hay nada fuera de su control. Sigue diciendo, lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. Y aquí podemos agregar otra palabra importante, y es la palabra libertad. Cuando yo vivía en la casa de mis padres, yo no tenía plena libertad. Habían restricciones que ellos impusieron, las dos son ya impusieron, que limitaban la libertad que yo tenía. Cuando salí de la casa y viví como soltero, ahí uno podría decir que tenía plena libertad. Sin embargo, aún no era plena libertad, porque la ley civil gobierna algunas cosas, incluso lo que puedo hacer o no puedo hacer dentro de mi casa. Pero tenía más libertad. Dios tiene toda libertad. Lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. Vamos en un momento a hablar del conflicto. Hasta ahora no hay conflicto. Hasta ahora todos los creyentes que yo conozco están de acuerdo con la definición presentada por Tozer. Voy a seguir explicando la explicación que nos presenta el autor del libro. No significa que pueda hacer cualquier cosa, sino que pueda hacer cualquier cosa que desee hacer. Hay un canto de niños que cantamos en inglés, no sé si hay uno parecido, me falta conocer los cantos de niños en español, pero dice, Dios puede hacer cualquier cosa menos fallar. Hablamos de la omnipotencia de Dios y decimos Dios puede hacer cualquier cosa. Literalmente no queremos decir cualquier cosa. Hay ciertas cosas que Dios mismo ha definido que Él no va a hacer. Dios no miente, Dios no falla, Dios no se equivoca. La soberanía de Dios no está en conflicto con la voluntad de Dios. Dios no puede mentir porque Dios no quiere mentir. Dios es justo y verdadero.
Dios no puede romper una promesa porque Dios no quiere romper una promesa. Otra vez, es justo y verdadero. La soberanía de Dios siempre actúa totalmente de acuerdo con la identidad de Dios. Y vamos a ver, ese es un punto muy importante que vamos a aplicar más adelante. Otra vez Tozer dice, Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie puede estorbarlo, nadie lo puede detener. Eso es lo que significa ser soberano. Tiene toda la libertad, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder para cumplir lo que quiere hacer, como vimos en Salmo 135, Isaías 46, 10. Todo lo que Dios quiso, ha hecho. Para realmente ser soberano, no tan solo necesita toda la autoridad, sino también todo el poder. Esas dos primeras palabras tienen que ir mano a mano. Sansón tenía mucha poder, pero no tenía mucha autoridad, es decir, se rebeló contra la autoridad y vivió como un rebelde. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, supuestamente tiene mucha autoridad, pero no tiene mucho poder, y por lo tanto no son capaces de mucho. Hay una corte criminal internacional, algo así, que ha traído cargos en contra de Putin acerca de la guerra en Ucrania. Bueno, no tienen mucha autoridad sobre lo que pasa con Putin, porque Putin vive en Rusia y no tienen poder, así que aunque dicen eso, no van a lograr nada. En el mismo sentido, yo puedo declarar, no sé, alguna ley en Chile, pero no tengo poder, no tengo autoridad, no sirve de nada. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad. Por lo tanto, todo lo que Dios tiene, también lo tiene al infinito. No hay ningún ser que tenga autoridad sobre algún aspecto de lo que pasa en el mundo, a menos que Dios le haya dado esa autoridad. Y ya leímos Romanos 13, versículo 1, donde dice, toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Note, hay potestades. Dios les permitió tener esa potestad. En ese sentido, Dios no es el único que tiene poder, autoridad y libertad. Dios es el único que tiene todo poder, autoridad y libertad. Pero Dios ha permitido que los seres humanos también tengamos poder, autoridad y libertad limitada. Y ese es un punto muy importante que nos va a ayudar a entender la confusión que existe más adelante. No hay potestad sino de Dios, dice Romanos 13:1. Y las potestades que hay, es decir, hay potestades, de Dios son ordenadas, es decir, Dios los autorizó. Dios les dio esa potestad, autoridad y libertad. Tal como toda la vida viene de Dios, no hay vida que no venga de Dios. Todo el poder y toda la autoridad también vienen de Dios. Ahora sí, Amy, si quiere, Romanos 11, 35 y 36. ¿O quién le dio el primero? Para que le fuese recompensado, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias. ¿Quién vino antes de Dios? Nadie. ¿Quién es más supremo que Dios? Nadie. Porque de Él, es decir, todo lo que existe viene de Él. Todo lo que existe tiene su origen en Dios. Y por Él, eso es decir, por medio de Él. Todo lo que funciona, funciona porque Dios lo permite funcionar. Dios sostiene todo lo que está sucediendo aquí en la tierra. Dios por lo menos lo permite porque lo sigue sosteniendo. Y luego dice, y para Él, es decir, para el beneficio de Él, son todas las cosas. Vemos el sol que salió y decimos, gracias Dios por crear el sol para calentarnos. En cierto sentido sí, creó el sol para calentarnos, pero aquí dice que todas las cosas son para Él. Él creó el sol para Él, no para nosotros. Es un punto aparte. Ya, esa es la definición, la explicación de Tozer. Yo no sé si hay alguna pregunta que aclarar antes de seguir. Voy a ver otras definiciones presentadas por otros autores. Hermano. Se puede presentar, por ejemplo, en Génesis también, cuando Dios dice que creó todas las cosas. No hay el porqué de las cosas, sino que el porqué así le plació.
Claro, Él hizo las cosas como Él quiso, tal como leímos al principio, y Él no tenía que pedir permiso de nadie para hacerlo. Sí. La soberanía de Dios se ve en cada libro de la Biblia, se ve en cada momento de la vida. Es algo que afecta, aunque no lo reconozcamos como tal, afecta cualquier aspecto de la vida. Otro autor llamado Michael Hotman, que yo leo mucho, dice Dios, la definición de la soberanía: Dios tiene el poder, la sabiduría y la autoridad para hacer cualquier cosa que Él elija dentro de su creación. Él agregaría otra palabra: sabiduría. No lo veo tan importante, así que no lo agrego en la pizarra, pero Él afirma todo lo que Tozer ha dicho hasta el momento. John Piper es un autor que básicamente representa la otra cara de este argumento, pero sin embargo en su definición está totalmente de acuerdo con todo lo que hemos estudiado. La definición más concisa que yo pude escuchar o encontrar de John Piper dijo: Dios es poderoso y autoritario hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Tozer también estaría de acuerdo. Él tiene la autoridad suprema, puede anular todas las otras poderes y autoridades. Sigue diciendo: nada puede detener con éxito ningún acto o evento o diseño o propósito que Dios tenga la intención de realizar. Todos los autores estarían de acuerdo. Nadie puede detener lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer, lo hace. La Biblia claramente lo revela, hermano Alan. Creo que también es parte de la salvación, porque, bueno, Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, que se acerque el reino de los cielos nos da la posibilidad de que nosotros pudiéramos arrepentirnos, bueno, y convertirnos, como decía Juan el Bautista. También, o sea, que haya venido Jesucristo es parte de la soberanía de Dios, porque nosotros no podíamos pagar ese precio que se tenía que pagar, entonces alguien lo tenía que pagar y Dios puso. Por eso digo que es parte también de la salvación. Cuando yo me arrepiento, doy cuenta de la soberanía de la que tiene Dios. O sea, ahí realmente me doy cuenta de que Él es soberano. Y creo que nadie puede proceder al arrepentimiento sin darse cuenta que Dios es soberano. Sí, es un buen punto, y vamos a llegar a la aplicación específicamente en cuanto a la salvación más adelante, porque ahí es donde surge el debate más crítico. Sin embargo, esta idea cubre mucho más temas que solamente la salvación. Vamos a llegar a ese punto más central en un momento. John Piper sigue diciendo: la Biblia habla de que Dios es soberano sobre muchas áreas específicas, eventos aparentemente aleatorios, naturaleza, animales, naciones, decisiones humanas, y ahí está entrando a un lugar donde ya entramos a la ambigüedad. En su explicación, aunque nunca lo pude encontrar una frase muy cortita, claramente John Piper expresa que Dios determina cada cosa que sucede. Y ahí es donde surge el conflicto que vamos a conversar más adelante. Dios tiene toda la autoridad, todos estamos de acuerdo. Dios puede decretar o dictar cada cosa que sucede, todos estamos de acuerdo. La diferencia surge en que algunos creen que Dios tiene todo el poder, pero elige darnos autoridad o soberanía limitada, mientras que otros creen que no, Dios dicta todo. Dios dicta las palabras que cada uno dice, incluso si digo algo mal es porque Dios lo dictó así, Dios lo eligió así. Y vamos a seguir esa conversación no tan solo con el razonamiento humano ni con definiciones humanas, sino con lo que la Biblia dice. Algunos autores citaron a la Confesión de Fe de Westminster, algo que sucedió hace siglos, pero es una idea que por lo menos nos comunica que esta idea no es algo nuevo. Ahí la Confesión de Fe de Westminster dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Dios ordenó todo lo que sucede. ¿Sucede un choque? Dios lo ordenó así. Dios lo planeó, tal como niños jugando. A mis niños les encanta jugar con autos y suceden muchos choques cada día en nuestra casa. Así que la idea de esa confesión: sucedió un choque, es que Dios estaba jugando con los autos y quiso tener un choque. ¿Es bíblico? No es bíblico. Vamos a verlo. Sugel Michelén, un predicador conocido en Latinoamérica, según entiendo, dijo, lo escribió así, no lo tuve que escuchar, lo leí: Dios es soberano
Y eso no solo significa que Dios controla todos los seres y cosas, sino también que posee derecho pleno sobre todas ellas, incluyendo las autoridades civiles. La segunda parte, amén. Dios tiene el derecho pleno sobre todas las cosas y todas las autoridades. Pero Dios controla todos los seres y cosas. Ese es el gran conflicto que vamos a ver si podemos contestar por medio de la Biblia. Vamos a saltar esta porción. Si alguien ya buscó Juan 17, lo siento. Vamos a ir acá a Mateo capítulo 8. ¿Y quién me puede ver con la primera? Hermana Roxana, con la segunda, Mateo 9:6. Hermano Juan Carlos, la tercera, Marcos 1:27. Hermano Félix, vi Nelson, que le toca el cuarto, Juan 10:18. Ana, Juan 17:2. Me queda, bueno, Mateo 28:18 ya lo leímos. Si alguien quiere igual, pero quedan más oportunidades, no se preocupe. Me encanta que todos se involucren. Hermano segundo, si usted quiere, parte con Deuteronomio. Creo que sí vamos a llegar ahí. Deuteronomio 32:39. Cristín quería uno. Hechos 1:7. Y si alguien más quiere, sigue buscando. ¿Amy quiere otro? No. ¿Cuál era de Ana? Juan 17:2, creo. Si alguien más lo tenía, me corrige. Ya. Vamos a ver primeramente en estos cuantos son 6 versículos que la Biblia claramente dice que Jesús tiene, es decir, Jesús mantiene autoridad sobre estas cosas. Mateo 8:27, el que lo tiene, por favor. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué aspecto de la vida cotidiana tenía autoridad Jesús sobre ese aspecto? Lo pregunté mal. ¿Sobre qué aspecto de la vida cotidiana tenía autoridad Jesús en ese versículo? El viento, el agua. El viento, el agua, yo diría cosas del clima. ¿Cierto? Dios nunca en ningún momento entregó autoridad al ser humano sobre el clima. Siempre ha mantenido autoridad sobre el clima. Cuando sale el sol es porque Dios quiso que el sol saliera. Cuando cae lluvia es porque Dios quiso que cayera. Mateo 9:6, ¿quién lo tiene? Por favor. Yo. Hermano Juan Carlos. Estoy bien. Mateo 9:6, por favor. Ya, dice, pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Podríamos hablar del aspecto físico, el milagro de sanar a este paralítico, pero quería destacar el otro poder que Jesús claramente tiene según Mateo 9:6, y es autoridad o potestad sobre los pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Y este es un aspecto donde Jesús no comparte su soberanía. En ningún otro momento vemos que Dios entregó autoridad, poder, libertad al ser humano para perdonar los pecados. Esto es exclusivamente de Dios. Marcos 1:27, hermano Félix. Y todos estaban maravillados, de tal manera que se preguntaban entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Ahora Jesús, gracias, tiene poder sobre Los espíritus inmundos. los espíritus inmundos. Yo lo voy a llamar los demonios, para no tener que escribir tantas letras. En ningún momento, bueno, sí, vemos que Jesús entrega autoridad, autoriza a los discípulos. No lo anoté, no lo estudié bien, así que estoy en tierra donde no estudié bien. Pero este es autoridad de Jesús. Bien puede ser, y sería genial buscar ese versículo, donde Jesús dice, yo les doy potestad sobre los espíritus inmundos. Es decir, Dios tiene poder, pero Dios entrega poder. Quizás poder temporal, quizás poder limitado. Pero Dios, siendo el soberano, siendo el que tiene poder y autoridad, elige compartir ese poder y autoridad con otros. Sin embargo, por el momento, claramente Jesús tiene poder sobre los demonios. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El versículo no claramente dice qué es lo que se refiere. Nadie me la quita. ¿Alguien se acuerda a qué se refería? En el anterior Nadie puede tomar la vida de Jesús,
Nadie puede darle vida porque Jesús tiene poder, tiene soberanía, tiene autoridad sobre la vida. Hoy día no hay nadie que puede dar vida. Hay médicos que al parecer pueden extender tu vida, pueden mejorar tu calidad de vida, pero yo creo que realmente es Dios el que sana. No es la medicina ni el médico, ese es el poder que Dios tiene. Dios permite que el ser humano ocupe médicos y medicina, pero ese es el poder de Dios. Vamos bien, pensé que vi algunas manos. Juan 17, versículo 2. Ana. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Muchas gracias. ¿Sobre qué aspecto tiene Jesús autoridad en este versículo? Vida eterna. Para dar vida eterna. Y esta otra vez es exclusiva. No hay ningún ser humano autorizado para dar vida eterna. Hermano Juan Carlos. Sí, como votación usted estaba preguntando, acá en Lucas 9 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ese es el versículo que anoté para buscarlo. Lucas 9, ¿cuánto? 1. Lucas 9, 1. Los que toman notas, ahí al lado de Marcos 1:27, anote Lucas 9:1. Dios tiene poder como el soberano y elige entregar ese poder a sus discípulos. No creo, por lo menos no voy a ir al punto de declarar que a nosotros nos ha entregado ese poder. Sin embargo, claramente entregó ese poder a esos discípulos en ese momento. El último de esta parte, Mateo 28:18, lo leímos ya. Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Jesús tiene poder sobre todo. Y al estudiar a Dios, los atributos de Dios, lo hemos dicho en varias ocasiones anteriores, lo que conocemos de Dios, el Padre, es cierto de Dios el Hijo. Y viceversa, lo que es cierto de Dios el Hijo, es cierto de Dios el Padre, también es cierto de Dios el Espíritu Santo. Es cierto concluir que Dios tiene potestad exclusiva sobre estos aspectos. Quizás tenemos que poner un signo de interrogación al lado de demonios. ¿Será que algunos seres humanos hoy día están autorizados para tener poder sobre los demonios hoy día? Creo que no, pero quizás no lo puedo decir en blanco y negro, así que lo dejo a su perspectiva, la conclusión que usted quiere llegar a tener en ese aspecto. Pero Jesús claramente, la Biblia dice, tiene ese poder. ¿Vemos algún límite al poder de Jesús? Creo que no. Si es que lo viéramos, no sé por qué me cuesta hablar hoy día. Si es que lo viéramos, sería simplemente porque Jesús en ese momento estaba representando su cara humana, no porque Jesús es Dios. No hay límite al poder, autoridad o libertad de Dios. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Seguimos con la siguiente parte. Hermano segundo, creo, tiene Deuteronomio. Antes de leerlo, por favor, ¿alguien tenía Hechos 1:7? ¿Quién era? Cristín tiene Hechos. ¿Quién quiere Segunda de Tesalonicenses? Aña tiene Segunda de Tesalonicenses. Deuteronomio 4. ¿Quién lo tiene? Lo quiere. Hermana Anne-Marie. Primera de Crónicas 29. ¿Alguien? Adelante, hermano Félix. Y Segunda de Crónicas 25:8, hermano Alan. ¿Habrá otra oportunidad? Quizás, no sé, nos quedan 15 minutos, a ver qué tan lejos llegamos. Ya, Deuteronomio 32:39, hermano segundo, por favor. 39 nomás, ¿cierto? El último. Correcto. Ya. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir, y hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora vamos a ver lo que la Biblia destaca como autoridad exclusiva de Dios, reconociendo que Jesús y Dios son uno. En este versículo, Dios tiene el poder o la soberanía sobre la... Dice, yo hago morir y yo hago vivir. La vida, claro, y la muerte. Y muerte.
Recuerdo haber leído relatos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Creo se enseña, se entiende el Holocausto en la historia chilena. O sea, quizás no afectó tanto a Chile, pero se entiende por lo menos lo que sucedió ahí. Muchas ocasiones cuando un nazi quizás quería matar a un judío y simplemente no salía la bala. Y bueno, quizás tiene una explicación física, es que el arma estaba malo, pero quizás tiene una explicación simplemente divina. Porque no hay ningún ser humano que tiene el poder de tomar la vida de otro ser humano si es que Dios no le haya dado o permitido ese poder para tomar la vida. Porque al fondo es Dios el que da la vida y el que da la muerte. Él hace morir y Él hace vivir. Hechos 1:7, cualquier cosa me levante la mano, usted levante su mano. Hermana Cristín, Hechos 1:7, por favor. Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay algo aquí que está en la sola potestad del Padre. Hay una abuelita ahí atrás, así que nadie se preocupe. Hay algunas cosas que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué será? Nos distrajimos todos. ¿Cómo? ¿Nadie me lo quita decir? No, otra vez, hermana Cristina. Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El saber los tiempos. Creo que estamos hablando de eventos futuros. La venida de Cristo. Claro, especialmente la venida de Cristo. Futuros. ¿Dios podría autorizarnos a saber los eventos futuros? Claro que sí. Y en algunos momentos vemos que Él dio una visión, por ejemplo, a Juan. Y Juan anotó lo que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. Dios le dio la potestad limitada, porque Juan no vio todo lo que iba a suceder, pero vio algunas cosas de lo que iban a suceder. Pero a nosotros no nos ha dado ese poder. Es algo exclusivo de Dios que Él puede entregar a algunas personas si Él quiere. En este momento estaba destacando, a ustedes no les ha dado ese poder. Es poder de Dios, soberanía de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7. Ya se me olvidó quién lo tiene. Anya, por favor. Porque el misterio de la iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de medio, el que ahora lo detiene. Este quizás sea difícil entender la respuesta. Pero en el contexto está hablando de eventos futuros, está hablando de lo que va a suceder cuando sucede el rapto. Van a haber 7 años de gran tribulación y luego viene la venida de Jesucristo aquí en la tierra, la guerra, el conflicto conocido como el Armagedón y luego los 1000 años del reinado de Cristo. Específicamente en ese tiempo de gran tribulación va a haber una fuerza maligna, una fuerza de Satanás que va a operar en la tierra, que es precisamente la fuerza de Satanás operando por medio del conocido como el anticristo. Y ahí en versículo 7 dice, el misterio de iniquidad ya opera. Es decir, el espíritu, la fuerza de Satanás, el espíritu del anticristo ya está operando. Solo espera, es decir, no se ha revelado 100%, porque está esperando hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. En cierto sentido, el anticristo, y no voy a decir que el anticristo en su persona humana ya está vivo, no lo sé. Creo que en cada momento había una figura que Satanás podía haber capacitado y usado como el anticristo. Bien puede ser que el anticristo ahora está vivo. Bien puede ser que el anticristo, el que Satanás va a usar como su fuerza del anticristo, ya esté gobernando en alguna capacidad. No lo sé. Lo que sí sé es que esta fuerza de Satanás quiere salir, quiere operar por medio del anticristo y no puede. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo detiene. Es decir, la soberanía de Dios, el poder, la autoridad y la libertad ha dicho a Satanás no. Pero va a venir el momento cuando Dios dice, adelante. Dios va a dar autoridad incluso a Satanás. Poder, autoridad y libertad incluso a Satanás. Ahora algunos dicen, pero ¿cómo es que Dios va a usar a Satanás? Dios va a hacer todo lo que Satanás hace. No es lo que dije. Dije, Dios va a dejar que el león salga de su jaula. Dios va a dar
un tiempo prestado, tiempo limitado, porque el destino de Satanás ya está asegurado, pero Dios le va a dar su soberanía limitada para operar dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Deuteronomio 4:37, hermana Anne-Marie. Y cuando él, por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Otra vez no hay una respuesta obvia aquí. ¿Qué tiene Dios autoridad con su gran poder? Bueno, te sacó de Egipto. Pero ¿qué hizo Dios para sacarlos de Egipto? ¿Cómo? Sí, milagros. Yo estaba pensando específicamente acerca de las plagas en Egipto. Dobló la mano del faraón. Dobló la mano de Faraón. Muchas formas que usted puede resumirlo. Si usted está tomando sus notas, escríbelo como usted quiere, pero en mis notas dice plagas. No, pero Dios tiene poder. ¿Se acuerda todo lo que Dios hizo? Convirtió el agua en sangre. ¿Quién más tiene ese poder? Hizo que salieran tantas ranas, ni los científicos si quisieran, bueno, hoy día quizás pueden hacer que salgan muchas ranas, pero que cubra toda la tierra de Egipto, olvídate. Y todo lo que Dios hizo, que solo Dios puede hacer para demostrar, mire, hay un poder más allá de ti. Creo que estaba hablando específicamente, bueno, al pueblo de Israel, sí, pero también a Faraón. ¿Tú crees ser el soberano? Te voy a mostrar que hay alguien que tiene poder que tú no tienes. Tú tienes poder, sí, pero es poder limitado. Y el poder de Dios no conoce límites, es infinito. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, hermano Félix. Las riquezas y el honor preceden de ti, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Aquí quizás otra vez la respuesta no es tan sencilla. Fortalecer, incluso engrandecer a los hombres. En cierto sentido uno podría hablar y debatir humanamente, decir, bueno, nosotros también podemos fortalecer y engrandecer. Mire al presidente y mire todo lo que, las fuerzas que operaron para exaltar a ese presidente para que él fuese elegido. Yo estoy plenamente convencido que Boric es nuestro presidente porque Dios lo permitió que fuese así. Bueno, dijiste, pastor, que Dios permitió que fuese así. ¿Podrías decir que Dios eligió que fuera así? No lo sé, tendrás que preguntarle a él. Pero sin duda la Biblia claramente revela que Dios está en control de toda circunstancia. Si Dios no quisiera que Boric fuese el presidente, Boric no sería el presidente. Pero Dios bien puede ser que dijo, les di la libertad de tomar sus propias decisiones, ahora van a tener las consecuencias de sus propias decisiones. Y es algo que vamos a ver en ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Segunda de Crónicas 25, versículo 8, hermano Alan. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y aquí podríamos decir simplemente ayudar o derribar. Ayudar o derribar. Y a mi letra está muy fea porque estoy escribiendo estirando la mano. Nada que hacer. En mi poder no está el poder para escribir bien bonito. Creo que tenemos claro que hay algunas cosas que solo Dios puede hacer. Esa es autoridad exclusiva de Dios. Autoridad que Él, al parecer, con la excepción de los demonios, no comparte con otros. Ahora, todos estamos de acuerdo. Sugel Michelin, John Piper, Tozer y yo estamos de acuerdo. Dios tiene este poder. El conflicto surge en la pregunta si es que nosotros tenemos poder, autoridad o libertad. Nuestro poder, autoridad y libertad definitivamente está limitado. Pero hay algunos quienes creen que nosotros no tenemos poder, no tenemos autoridad y no tenemos libertad, porque Dios ha predeterminado todo lo que sucede. Y en cuanto a la salvación es el punto principal, pero no es el único punto, ni es quizás el más grande, es el más importante. Si uno cree que el ser humano no tiene poder, autoridad ni libertad, entonces no podemos hacer nada para ser salvos. No podemos creer el Evangelio.
Dios tiene que creer el Evangelio para nosotros, porque nosotros no tenemos poder, autoridad y libertad. Algunos ya están diciendo, pero eso suena raro, suena imposible, suena que no sea bíblico. Es porque no es bíblico. Pero ahí surge el conflicto. Hemos visto la definición, hemos visto algunas autoridades exclusivas de Dios. Y quiero tomar un breve momento, para presentar el conflicto que existe en círculos cristianos. Todos estamos de acuerdo con que Dios tiene toda autoridad. La pregunta viene, si deja de ser soberano, si Dios elige no ejercer esa autoridad. Es decir, si yo hablara con John Piper, por ejemplo, y yo dijera, ni sé si sigue vivo, y yo le dijera, bueno, Dios me ha dado libertad para tomar mi decisión. Él va a decir, entonces, ¿tú crees que Dios no es soberano? De hecho, he tenido esta conversación no con John Piper, pero con alguien que quizás cree parecido a John Piper. Entonces, ¿tú crees que Dios no es soberano? No, yo estoy plenamente convencido que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la libertad. No hay quien frena a Dios, no hay quien detenga el propósito de Dios. Pero también estoy convencido, porque la Biblia lo dice, que Dios a mí me ha entregado poder, autoridad y libertad limitada. No como Él tiene, ni un poco parecido a lo que Él tiene. Porque yo solo puedo controlarlo, ni puedo controlar todo lo que sucede en mi vida, pero puedo ser responsable por las decisiones que yo tomo. John MacArthur, alguien que comparte la perspectiva de John Piper. Es un mal nombre, John MacArthur, John Piper, no. Dice, nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto. Nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto. Es decir, nada sucede excepto de acuerdo a lo que Dios ya determinó que sucedería. Mi hija se quemó la mano en la estufa y decimos, ¡ay, qué tontos, nos descuidamos! No, es que Dios determinó que iba a ser así, según John MacArthur. Sigue diciendo, la salvación es totalmente, y yo agrego entre paréntesis porque es lo que él quiere comunicar, es únicamente o exclusivamente, la salvación es totalmente obra de Dios. Yo estoy de acuerdo, como dijo el hermano Alan, no hay oportunidad de ser salvos si no fuera por la obra de Dios. Pero Dios nos dejó una pequeña parte a nosotros, el creer. Yo tengo que creer en Dios. No es Dios el que cree en Dios. No es Dios el que me hace creer en Dios. Yo tengo que creer en Dios. Sigue diciendo, Dios escogió quién sería salvo. En ese sentido, Dios escogió, al no escogerlos para salvación, los escogió para condenación. Y he tratado de señalar ese punto con los que comparten esta perspectiva, y la respuesta que me llegó es que no, la Biblia nunca dice eso. Claro, la Biblia tampoco dice que Dios escoge los que van a ser salvos. Pero la Biblia en algunos versículos habla de eso. Sí, vuelve la semana que viene porque nos acaba el tiempo para conversarlos hoy. Pero tiene una explicación muy sencilla que concuerda con toda la Biblia. Sigue diciendo John MacArthur, todo lo que existe o sucede en el universo existe porque Dios lo permitió, amén, lo decretó, y lo llamó a existencia, amén. Dios llamó a que todo esto exista, sí, pero Dios lo decretó. Esas declaraciones vienen de un pequeño ensayo, no sé, que uno puede encontrar en el internet hoy día. Quizás la próxima semana voy a imprimir una copia y la vamos a estudiar juntos. Yo creo que conocemos y aprendemos bien lo que la Biblia dice al estudiar los que contraponen lo que nosotros creemos. Así fortalecemos nuestra fe. Paul Washer cree igual que John MacArthur y John Piper. Dice, Dios es el soberano Señor y Rey de la creación. Amén. Gobierna sobre todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Él es libre para hacer todas las cosas según su propia voluntad y de hacerlas para su propia gloria y su beneplácito. Lo que Él ha determinado, ningún poder en los cielos o en la tierra lo puede estorbar. Amén. Me costó encontrar una declaración de Paul Washer que claramente expresa lo que John MacArthur expresa. Lo que Él ha determinado, ningún poder en los cielos o en la tierra lo puede estorbar. Es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia no dice, Dios determina cada cosa que sucede. Por lo tanto, nadie lo puede detener o estorbar.
Ese es el punto de conflicto. Podría seguir leyendo, pero se me acabó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar? Hermano Juan Carlos. Mire, con respecto a lo que usted está hablando, hay un texto acá, por lo menos cuando a mí me pasaron en el tema del discipulado, este mismo tema, la soberanía de Dios, nos tomaban, por ejemplo, este texto, que Dios está en control de todo, no hay nada que Dios... Todo lo que pasa, pasa porque Dios quiere que pase así. Claro, por ejemplo, acá dice Mateo 10, 29, no se venden dos pajarillos por cuadrante, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sea, sin que Dios permita esto, ¿cierto? Después en Juan 12, 25, ¿dónde está? Juan 12. 12:25 me dijo. Sí, dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna la guardará. En otra versión dice, el que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. Creo Entonces, que lo dice en otro pasaje. Claro, nos enseñaban a nosotros esto que yo, por ejemplo, como ser humano, ¿cierto? Como creación de Dios, porque es diferente a que Dios me llamó a ser hijo de Dios, ¿cierto? Hay mucha gente que es creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, al momento de ser creación de Dios, ellos están viviendo su propia vida. Ellos deciden, ellos hacen, van haciendo la voluntad. ¿Quién los gobierna a ellos? Que legítimamente Satanás. Pero cuando yo creo en Jesucristo, cuando Jesucristo me llama, me es presentado el Evangelio, y yo creo en esto que me están predicando, inmediatamente yo pierdo mi vida, esa vida que yo tenía. ¿Entiendes? Ahora no soy yo, sino que soy otra persona que nació para vida eterna, conforme Cristo quiso diseñar en ese minuto. ¿Ya? Según esa teoría, si entiendo Claro, bien, Dios elige y dicta lo que los cristianos hacemos, pero no elige y dicta lo que los no cristianos hacen. ¿Entendí bien? Claro, sí. Okay. No lo había entendido así antes. Yo estoy explicando que ¿dónde se toma la teoría que nosotros, todo lo que usted haga, si usted se sonríe es porque la voluntad de Dios permite, porque todo está subordinado, porque ahora nosotros somos una criatura de Dios, ya no somos ese hombre natural, no, nosotros perdimos la vida que teníamos, ya la vida que tenemos no es nuestra, sino que nuestra vida está escondida en Cristo, porque Él murió por nosotros y nuestra vida está escondida en Cristo y de Él depende nuestra vida. Entonces todo lo que nosotros hagamos o podamos subordinar, todo es porque viene por el poder y la soberanía de Dios sobre nosotros, que ya somos una hechura de Él y somos de Él. Es lo que a mí me enseñaron en el discipulado. Le estoy comentando porque yo entiendo lo que usted está enseñando, lo entiendo. Y de hecho fue una de las cosas que me costó a mí derribar cuando conversábamos los dos. ¿Por qué? Porque yo tenía todos los textos y los tengo todavía, que me acuerdo de memoria. Entonces para mí fue complicado, ¿se acuerda que conversábamos? Y para mí era complicado entender esto. Entonces por eso le explico que cuando nos han enseñado esto, nosotros tenemos que entender tenemos que estar expuestos a la escritura para entenderlo bien, porque si yo no quedo expuesto, ¿cierto? Y mi corazón no se pone dócil a escuchar lo que usted está diciendo, yo no salgo de esta postura que me habían enseñado a mí por 20 años, 15 años. Es un buen punto. O sea, gracias primero por estos dos versículos. Vamos a tomar el tiempo la semana que viene, si Dios permite, para responder bíblicamente a lo que realmente dice. Pero también es cierto, cuando uno llega a enfrentarse con una idea que choca con lo que ha creído, no debemos cerrarnos. Debemos abrirnos, examinar lo que la Biblia dice y llegar a la conclusión correcta. Es decir, qué es lo que Dios realmente está diciendo aquí. Por eso vamos a estudiar a John MacArthur. Si alguien quiere traer otro libro y leer de John MacArthur o cualquier otro que se opone conmigo, adelante. Porque vamos a ver lo que la Biblia dice, no lo que Nathan dice, ni lo que John Piper dice, ni lo que nadie más dice. Queremos saber lo que la Biblia dice. Yo soy capaz de equivocarme. La Biblia no lo es. Agradezco ese comentario, hermano Juan Carlos. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Permiso. Adelante. Sí, vamos. En la actualidad, los últimos sermones de MacArthur, ahora él sí habla de la voluntad del hombre. Él dice que existen las dos posturas, pero existen en paralelo y ninguna funciona sin la otra. Claro, y he escuchado esa teoría también, pero esa teoría claramente dice que lo que Dios determina todo lo que sucede. Porque al decir que, al presentarlo de esa forma, el ser humano quizás tiene una figura de responsabilidad, pero todo lo que sucede, sucede porque Dios lo eligió de esa forma.
es precisamente lo que dice. En cambio, vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a lo que Dios quiere, lo que Dios dicta, lo que Dios determina, en contraste con lo que Dios permite, aun si no es lo que Él quiere. Vamos a ver eso las semanas que vienen. Gracias también por ese comentario. ¿Alguien más? Terminemos, hermano Alan, quizás por favor con un momento de oración. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos arroja luz, Señor, para poder entenderla y comprenderla. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro ayudador siempre. Y a pesar de eso, Señor, queremos estar bajo tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por poder compartir. Bendice a los hermanos que van a llegar para el culto de la tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.